minutos. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Hola, Aurelio, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Hoy aprovecho para preguntar tu opinión sobre la visita a México del primer ministro de Canadá. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que como ambos mandatarios lo han dicho, ahorita la relación entre México y Canadá atraviesa uno de sus mejores momentos históricos, lo cual es muy importante. Canadá es un país muy cercano, somos parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estamos en un proceso muy complejo de renegociación en donde hay muchos puntos que convergen entre ambas naciones, así es que yo creo que es una visita muy oportuna y que claramente refleja la buena relación que como nunca es clave en estos momentos de negociación, de renegociación del Tratado de Libre Comercio, Pascal. Aurelio, gracias. Estamos a 24 días del sismo, pues ya poco a poco comienzan las cosas a encontrar su cauce, a volver a la normalidad, pero hay un montón de pendientes, hay muchas personas sin casa, tendrá que haber una gran reconstrucción para que las vidas de estas personas puedan volver completamente a la normalidad. Pero bueno, las escuelas poco a poco van retornando. Entiendo que en el caso de la capital del país andamos ya por el 80%, tú me darás las cifras. Cuéntame cómo está el panorama 24 días después del sismo del 19 de septiembre. Claro que sí, Pascal, con mucho gusto. Mira, bueno, como tú sabes, la decisión que tomamos fue hacer una revisión escuela por escuela y únicamente autorizar el regreso de aquellas escuelas que tuvieran un dictamen de seguridad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que son escuelas que fueron revisadas por un experto y que determinaron que no tienen ningún daño y que por lo mismo es seguro poder tener clases en estos planteles. Decidimos hacerlo de esta manera porque estamos convencidos de que era la única manera en que podíamos estar tranquilos todos, los alumnos, los papás, los maestros y por supuesto también en nosotros. Obviamente este es un proceso que lleva tiempo porque es una revisión de cada escuela. En la Ciudad de México tenemos casi 10,000 escuelas de distintos niveles, tanto públicas como privadas, y por eso dijimos que desde el principio esto iba a tardar cerca de 3 semanas. Estamos por concluir estas 3 semanas. El lunes concluirá este ejercicio. Vamos bien. Ya Pascal, se han revisado hasta el día de ayer. Ya no estoy contabilizando lo del día de hoy porque no tengo todavía el informe, pero hasta el día de ayer se habían revisado el 85% de las escuelas y ya habían regresado a clases el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos hasta el momento un 10% de escuelas que por estar dañadas no pueden regresar y que serán las que vamos a reparar, pero 75%, que es más o menos equivalente también al mismo porcentaje de la matrícula, ya está en clases, pero ya se ha revisado el 85% de los planteles y el 15% restante se podrá hacer entre hoy, mañana y el domingo, para lo cual el lunes se habrá concluido la revisión. Todas las escuelas que cuenten con este dictamen de seguridad estructural, que serán la mayoría, si ya vamos en 75%, no quiero especular cuál es el porcentaje final, pero seguramente estará entre los 80 y 90%, estarán ya en clases con su dictamen sin ningún problema. Y entonces vamos a iniciar la segunda fase de este proceso, Pascal, que va a ser el proceso de reubicación de los alumnos de las escuelas dañadas. Uh-huh. Se van a reubicar de 2 maneras, o en otros planteles cercanos que tengan dictamen de seguridad estructural y espacio para recibirlos temporalmente, o en aulas temporales. Ya se están instalando algunas aulas temporales y a partir de la próxima semana vamos a iniciar una instalación a gran escala, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados afectados, con la idea de que a más tardar, Pascal, porque colocar aulas temporales toma tiempo, toma entre 15 y 20 días, por lo que a más tardar, el 7 de noviembre, todos los alumnos puedan estar, ya también los de las escuelas dañadas en clases, ya sea en otros planteles o en aulas temporales, lo que va a permitir que en ese momento el 100% de la matrícula esté ya en clases, sea ya en su escuela con un dictamen de seguridad estructural, sea en otra momentáneamente o sea en aulas temporales, también mientras arreglamos las escuelas, y eso ya nos va a permitir pasar, Pascal, a la tercera fase,
que será entonces sí la reconstrucción material de las escuelas dañadas. Bueno, por hablar de los sismos, porque también hubo muchas escuelas afectadas por el sismo del 7 de septiembre, particularmente en Oaxaca y Chiapas, por tomar en cuenta todas estas, creo que son 10 entidades donde hubo algún tipo de afectación. ¿Cómo andan los porcentajes, Aurelio? Mira, muy parecidos, incluso mayores. En el caso de Chiapas estamos ya en más del 90% de las escuelas que están en clases y se han revisado ya casi el 100%. En el caso de Oaxaca estamos alrededor del 80%. En Oaxaca, ambos estados, tanto Chiapas como Oaxaca, tienen una población muy dispersa, pero en Oaxaca es todavía mayor. Tú lo sabes, en el estado del país con el mayor número de municipios es Oaxaca, y en parte tiene que ver con esa dispersión. Por lo tanto, cubrir la revisión escuela por escuela de un estado como Oaxaca implica un despliegue territorial inmenso, y eso ha hecho que vaya un poco más retrasado, pero aún así estamos en una revisión del 80%. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, se está ya en el 60%. Es otro estado muy grande, es el estado con mayor población y con el mayor número de escuelas. Fíjate, Pascal, aquí en la Ciudad de México son 10,000 planteles. 10,000 planteles con una gran concentración de población, pero en una distribución geográfica muy compacta. En el Estado de México son 22,000 planteles, Pascal, en una distribución mucho mayor. Por eso también el ritmo es un poco, pareciera más lento, pero no es que vayan más lentos, simplemente es que el volumen y la extensión geográfica es mucho mayor. Muy probablemente en el caso del Estado de México, para el lunes no se haya concluido con el 100%, pero se hará unos días después, y esto se entiende por la cantidad de escuelas y la extensión territorial. Y en los demás estados prácticamente está ya concluido, Pascal. Te diría que las revisiones están en los 98, 99%, si no habrá problema para terminar el lunes las revisiones. En el caso de Morelos, que también se van a concluir las revisiones para el lunes, pero es donde proporcionalmente tenemos el mayor número de escuelas dañadas, por lo que será también el estado en donde el porcentaje de escuelas que hayan regresado con dictamen de seguridad estructural será el menor. Pero la revisión de escuelas, según nos informan las autoridades de Morelos, también lo podrán concluir sin ningún problema el lunes. Bueno, además de revisar la seguridad estructural, se está revisando pues que los lugares por donde está previsto que los alumnos y los profesores y el personal de la escuela salgan en caso de sismo sea también el adecuado, que puedan aplicarse los protocolos de seguridad. Esa parte también se está viendo. Bueno, mira, todas las escuelas tienen un plan de protección civil que hace. En el caso de la Ciudad de México, las delegaciones son los responsables de tener un plan de protección civil, y de autorizarlo, y de que verifiquen todo esto que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo, Pascal, lo tiene que checar y cerciorarse de que exista personal especializado en protección civil, que en el caso de la legislación de la Ciudad de México son las delegaciones, en el caso de las entidades federativas son los municipios. Lo que nosotros hacemos es que nos tienen que expedir ese programa de protección civil, y las escuelas públicas lo deben de tener, obviamente, pero también las privadas. Si no tienen ese programa de protección civil, la escuela podría no operar. La verdad es que se tienen esos planes. Me parece que eventualmente, si así lo deciden las delegaciones, tendría que haber una revisión a esos planes de protección civil, pero existen, y en términos generales, digamos, esa parte está completa y está bien estructurada, Pascal. Pero esta es una responsabilidad de las autoridades locales que tienen que hacer todos los planes de protección civil de las escuelas. Así es como se marca en la legislación. Ahorita en lo que nos estamos abocando es en poder cerciorar que las estructuras de las escuelas están bien,
y que por lo tanto se pueden tener clases en esas escuelas, Pascal. Sí, lo pregunto y entendiendo muy bien lo que me planteas por pues las diferentes versiones periodísticas que se tienen en torno del desplome del colegio Repsamen, donde al parecer pues las vías de salida para una parte de los alumnos no estaban muy claras, no era muy rápido desalojar la escuela. Entonces supongo que será también un tema que preocupe a autoridades de diferentes niveles. Oye, Aurelio, en números redondos, no sé si ya tenemos el censo final de cuántas escuelas en las 10 entidades resultaron afectadas, cuántas tendrán que reconstruirse, en fin, los números generales. Sí, claro, Pascal. Nada más sobre el tema anterior, decirte que, bueno, pues efectivamente eso creo que son versiones todavía, habrá que tener mucho cuidado, hay una investigación sobre ese tema. El plan de protección civil de la escuela Repsamen se estaba avalado por la delegación, y me parece que bueno, pues que en esto es parte de la investigación que se está haciendo. Creo que es importante ser cuidadosos, que es lo que finalmente la investigación que está haciendo la Procuraduría de la Ciudad de México determina. Si determina si ese plan de protección civil que hizo la delegación estuvo bien hecho o no, si efectivamente existían o no las rutas de evacuación. Yo creo que es un tema que obviamente a todos nos duele, que es muy sensible, pero que es muy delicado y que hay que ser muy muy responsable. Sé que existen muchas versiones, en fin, es válido también, pero creo que es importante esperar a qué es lo que determina la investigación. Muy bien. Sobre el segundo tema, decirte que es el número de escuelas que tienen daño, y esto te diría es ya el reporte definitivo, porque ya se ha terminado de hacer la inspección de las o prácticamente definitivo. Eventualmente podrá variar un poco, pero ya es mínimo, porque prácticamente ya en todas las entidades se han checado y verificado las escuelas con daños. Estamos hablando en total, Pascal, de 16,000 escuelas con daños, de las cuales casi 11,000 son daños menores, afortunadamente. ¿Qué quiere decir un daño menor? Quiere decir que la escuela no tiene daño estructural, por lo tanto no requiere ni de demolición ni de un arreglo, dijéramos, para mejorar o para reparar la estructura de la escuela. Simplemente son daños menores como vidrios rotos, puertas vencidas, temas que se tengan que resanar, etcétera. Nada que implique el tener una obra para repararla estructuralmente, sino simplemente mantenimiento, porque sufrieron ese tipo de daños que se clasifican como menores. Esos son alrededor de 11,000 escuelas de las 16,000. Las otras 5,000 escuelas sí tienen daños parciales, pero que van a implicar algún tipo de reconstrucción dentro de la escuela, es decir, no será necesario derrumbar toda la escuela y construir una nueva, pero sí van a requerir de una intervención de obra importante. En algunos casos, a lo mejor, sí es reconstruir completo uno de los edificios del plantel, cuando son varios y por ejemplo, dos están bien, pero uno quedó dañado. En otros casos será reparar diversos temas, pero eso ya implica algún proceso de obra mayor. De esas 5,000 más o menos estamos hablando que unas 300 sí van a requerir ser una reconstrucción total, Pascal. Va a implicar, ese número puede subir un poco, porque todavía dentro de estas escuelas dañadas los expertos están determinando todavía de definir si se requiere en algunos casos una reconstrucción parcial o no. Así es que no te puedo dar todavía la cifra absoluta y definitiva, pero alrededor de 300 escuelas que sí tendremos que demoler y que se tendrán que reconstruir totalmente. Por lo mismo, todavía no podemos hablar de una cifra del costo pues de estas obras que tendrán que realizarse, pero entiendo que el cálculo inicial se quedó corto y que la cantidad que habrá que invertir en ello es considerable. Sí, porque ha venido subiendo la cifra de escuelas con daños respecto a los informes que se tuvieron inicialmente.
sí. Lo cual es comprensible y natural. Efectivamente, el cálculo final de cuánto será el costo no lo tenemos todavía, pero sí ya una estimación que ya tiene un nivel de precisión, me parece que aceptable, aunque faltará todavía de calibrar, porque habrá que ver exactamente, como lo platicamos hace un momento, si tendrán que ser de reconstrucción total algunas escuelas o se pueden reparar, en fin, pero el cálculo que tenemos es que estamos hablando alrededor de 20,000 millones de pesos, Pascal. 20,000 millones de pesos. El costo sí, el cual tenemos fondeado. Se van a invertir un poquito menos de 9,500 millones de pesos del programa de Escuelas al 100. Tenemos 700 millones también de la SEP del programa de la reforma educativa, que con eso vamos a apoyar el reparar los daños menores de las escuelas. El de Escuelas al 100 va para las reconstrucciones parciales y totales. Tenemos también un seguro de 1,800 millones de pesos y el restante pues será parte de lo que aporte el Fonden y también en algunos casos los gobiernos de las entidades federativas harán una aportación. Así es que eso es algo que ya hemos estado trabajando tanto con las entidades federativas como con la Secretaría de Hacienda, y lo que te puedo decir es que el fondeo, digamos, ya se tiene o se va a tener, es decir, no, la parte de que nos vaya a faltar dinero no es una preocupación. Se va a tener el fondeo en esta combinación de esquemas en donde pues la SEP estará aportando a través de el programa de la reforma educativa y de Escuelas al 100 más el monto del seguro que tenía la propia SEP, y lo demás podrá ser aportado por el Fonden y también con una cooperación o participación por parte de las entidades federativas, Pascal. Pues muy bien, Aurelio, muchas gracias por esta información. Entonces, las etapas que siguen pues son las de reubicación y reconstrucción, y vamos a estar muy pendiente de este proceso de normalización que vendrá o está dándose a raíz de los sismos de septiembre. Como siempre, Aurelio, aprecio mucho que nos tomes la llamada. Muchas gracias. Al contrario, Pascal, el agradecido soy yo y siempre estamos aquí a las órdenes. Te mando un muy fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública.